Se me olvida borrarlas, la neta. Empezamos, entonces. Máximo Panoltican, Mijiyotzin, Motlactoltzin, creando la variante de Nezahualcóyotl, siguiendo la variante de San Lucas Atzalan, Iniyey, Tlamachtilli y Pantlilancali, y Panmactlactli, Guanjay, Cali Xihuic, y Panhuey Altepetzintli, Mexico, Tenochtitlán. Sean bienvenidos ustedes. Máximo Panoltican significa sean bienvenidos. ¿Sale? O bienvenidos. Mijiyotzin, tu aliento de vida, tu espíritu. Motlactoltzin, tu palabra. Pero como tiene el sin, tu hermosa, tu bella, tu respetada palabra. Máximo Panoltican, siempre empiezo con... Sean bienvenidos, Mijiyotzin, tu respetada esencia, Motlactoltzin, tu respetada palabra, ¿vale? Creando la variante de Nezahualcóyotl, o siguiendo la variante de San Lucas Atzalan, Puebla. Inik tercero. Inik es como para decir primero, segundo, ¿me entienden? Y le aumentas J, ¿qué es? 3, entonces no dices 3, dices Inik tercero o tercer. Inik primer. Inik segundo. Inik cuarto. Inik quinto. Inik sexto. Y así se van al número que quieran. ¿Sale? Iniyek Tlamachtilli Kiktosneki clase. Eso es clase, ¿vale? Tlamachtilli. Ipan en sobre Tlilancali, en el Tlilancali. ¿Va? Si están anotando sus vocabularios, esas palabras ya se las deben de saber. Con eso pueden, cuando estén en el temazcal y les toque recibir lo que sea, por eso dicen, Shimopanotican, 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 to huehue tetzitzin, to huehue tetzitzin, to nuestro, huehue viejas, tzitzin, nuestras viejas, to huehue té de piedra, to huehue viejas o viejos, té, piedra, tzitzinguan, muchas. Pues así le cantamos, to huehue te tzitzinguan. Y aquí está, nada más que el ma, cuando les digan ma en una orden, significa como por favor, te lo suplico, te lo pido, como que con un grado más de amabilidad. Por favor. ¿Vale? Entonces no es lo mismo decir Shimotlali, siéntate, a ma Shimotlali, toma asiento. ¿Ven? No es lo mismo decir Shiki, chúpale, tómale, que más Shiki, hasta lo dices más suavecito. No es lo mismo decir Shimoteca, acuéstate, más Shimoteca, Pampa Nehuatl, bueno, ahí podríamos seguirle, ¿ve? ¿Sí? Entonces el ma funciona como un por favor, como un grado de cortesía, de amabilidad, etcétera. Entonces, Máximo Panoltican, Mijiyotzin, Motlactoltzin, Igniyey, Tlamachtilli y Pantlilancali. ¿Sí? La Casa Negra. Chignahui Cali Iscali. Chignahui Cali. Ajá, no, aquí hay un error. En lugar de Iscali, póngale Semilhuit. Chignahui Cali Semilhuit. Quítele, omitan Iscali. No sé por qué lo puse dos veces. Chignahui Cali Semilhuit, Iscali Metzli, Mactlacli Iguanjay, Cali Xihuit. ¿Alguien sabe qué dijimos ahí? Hay números, pero ¿qué dijimos? Chignahui, ¿qué quiere decir? 15. No. Chignahui, pueden prender sus y contesten. 9. Chignahui, 9. Cali, casa.
Dijimos que Iscali ahorita no lo pelen en la de arriba. Semilhuit, anoten ese para somos. Un día completo. Semilhuit es un día completo. ¿Por qué? Muchos dicen Cali, Tonali, pero Tonali solo se refiere al momento de la luz y Yoguali al momento de sin luz, sin la oscuridad. Entonces, para decir que hubo luz y oscuridad, se dice Semilhuit. Okay. Día completo, un retorno completo. Si dice solo Tonali, solo te está refiriendo al día, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, ¿no? Aproximadamente 6:30, 6:30 de la mañana, 6:30 de la tarde, ¿no? Ahorita ya se está emparejando el día. Y si dices Yoguali, pues es de las 7, 6:30 a las 6:30 de la mañana, ¿no? Pero para decir un día completo, entonces está diciendo que estamos en el día o en el retorno 9 casa. Iscali, Metzli, del mes Iscali, la veintena Iscali. ¿De mes? Es que no hay forma de decir mes en náhuatl, porque los meses para los nahuas duran 20 días y para pues el calendario que ocupamos nosotros dura 31, 30, 28, ¿no? 29 bisiestos, ¿no? Es variante. Entonces, una manera de decir mes es metzli ahora, como modernamente, ¿no? Entonces, estamos hablando que estamos en la última veintena. Iscali es la última veintena de nuestro solario, no es calendario. Significa que estamos a 20 días del año nuevo mexica. Muy cerca ya, ¿no? Iscali metzli, Mactlali, Iguayey, Cali Shiwit. ¿Qué significa eso, carnales? Eso sí ya lo saben todos. Eso sí es 15, 10. No, Mactlacli es 10, pero trae más. 13. Estamos en el año 13 casa. Acuérdense, Shiwit lo vimos al inicio. Shiwit es año. Mactlacli y Guanjay, 10 y 3, 13. Cali, casa, refugio. Estamos en el año 13 casa, perdón. Y después dice, Maxiquilcahua Mopogualis. Ma, ¿qué dijimos que es? Como una cortesía. Xiquilcahua Quictosnequi, recuerda. Xiquilcahua, recuerda. Xiquilcahua, recuerda. Oh, aquí no se deja hacer más grande, hasta aquí se deja. ¿Dónde dice eso? Está chiquititísimo. Sí, en gris. Y si lo están viendo en celular, valió barriga, señor. ¿Pero dónde dice? Abajo de Cali Shiwit. A ver, se los voy a anotar en el comentario para que sea más fácil. Ah, ya lo encontré. Maxiquilcahua. Xiquilcahua. Ya está en el comentario, compañeros. Xiquilcahua, Quictosnequi, recordar. Entonces, Maxiquilcahua, por favor, recuerden, Mopogualis. ¿Qué creen que quiera decir Mopogualis? Los que ya estuvieron en otros cursos pasados. ¿Qué tiene ahí? El sustantivo. Tiene un prefijo posesivo, mo, tuyo. ¿Y qué quiere decir Poguali? Cuenta. Cuenta. No recuerda tu cuenta. Eso es lo que está diciendo. Es una exhortación. Recuerda, o por favor recuerda tu cuenta. ¿Cuál es la cuenta? Pues la fecha, carnales. Pero pues como no estamos listos todavía para ese curso de la cuenta, porque primero hay que sabernos del 1 al 13, y luego del 1 al 20, y luego aprenderse los signos,
ya les podría explicar cómo funciona su cuenta. Y todos ustedes recuerden que tienen un signo y un número, ¿vale? Pero eso lo veremos más adelante. Después dicen, Nicanca, Yanquinto, Tlacayo. ¿Alguien sabe qué quiere decir? Aquí está. Aquí está, muy bien. Nicanca, aquí está. ¿Quién está? Nicanca. No, no digan Nicanca. Eso es yo estoy. Nicanca. Yanquic es un adjetivo calificativo para nuevo. Yanquic quiere decir nuevo o nueva. Y Totlacayo viene de to, de nosotros, viene de Tlacat, que es humanos, y yo, la esencia, entonces la humanidad. Aquí está la nueva o nuestra nueva humanidad. Nicanca, Yancuito, Tlacayo. Nicanca, Monelguayo. ¿Qué es Monelguayo? Ya lo vimos hace rato. Monelguayos lo vimos en la diapositiva pasada, miren, se las pongo. Ah, no, Monelguayo de aquí no se les... es Mijiyotzin. Monelguayot, Nelguayot es el sustantivo. Nelguayot quiere decir raíz. Mo, tuyo, tu raíz. Aquí está tu raíz. Ma, Xiquilcagua, Mopowal, Nicanca, Yancuito, Tlacayo, Nicanca, Monelguayo. Por favor, recuerda tu cuenta. Aquí está la nueva humanidad. Aquí está tu raíz. Tenemos una canción, amigos. Se aprende con rock and roll aquí. Sí, de hecho. ¿Sale? Continuamos. ¿Ya lo anotaron todo para sus vocabularios? Ahora sí, ya valió barriga, señor. Matitlactocan, Tonahuatlactol. ¿Qué es el ma? Por favor. Por favor. Sí. Titlactocan. ¿Han escuchado la palabra? Ajá. ¿Han escuchado la palabra tlactocan? Va a haber tlactocan. Es cuando va a haber junta. Cuando citan a junta de palabra. Se citó a Tlactocan. Bueno, Titlactocan, nuestra palabra o nuestra junta de palabra. ¿Vale? Pero, ¿titla es palabra? No, tlactó. Tlactoa es palabra. Tlactoli. Como el náhuatl, Sí. Íñigo, como el náhuatl es aglutinante, las palabras están aglutinadas aquí. Aquí hay prefijo sujeto, hay exhortación y hay un plural. Y hay un verbo. El verbo es tlactoa. Oh. Tlactoa es el verbo hablar, anótenlo. Si dices titlactoa, nosotros hablamos. Pero cuando dices matitlactocan, por favor, hablemos. Matitlactocan, tonahuatlactol, todo nuestro. Náhuatl, armonía. Tlactoli, palabra. Hablemos, por favor, hablemos nuestra hermosa palabra. Mati Tlactola. Tlactocan. Tlactocan. Mati tlactocan, tonahuatlactol. A ver, díganlo, a ver, uno por uno. Mati tlactocan, tonahuatlactol. Íñigo. Matitlactocan, Tonahuatlactol. Acuérdense que cuando encontremos una H antes de una vocal, se aspira tantito. Tlactó. Tlactó. No la de tlactó. Tlactó hacia adentro. Matitlactocan, tonahuatlactol. ¿Sale? Andrés. Matitlatocan, Tonahuatlactol. Tonahuatlactol. Acuérdense, también el acento prosódico, la penúltima Sí, sílaba. fue el que sonaba intenté, fuerte. pero creo que se me fue el aire ya un poquito Sí. antes. ¿Y qué es ¿Qué es eso? Tonahuatlactol? Tonahuatlactol, nuestra
hermosa o nuestra palabra en armonía? Nuestra armoniosa palabra. Nuestra armoniosa palabra en movimiento. Nuestra hermosa palabra en movimiento. Porque acuérdense que no es náhuatl, es nahuatlactoli. Le decimos náhuatl porque nos da hueva decir la palabra completa. Pero nahuatlactoli viene de 3 sustantivos. Náhuatl, que significa armonía. Tlactoa, que es el verbo hablar. Y olin, movimiento. La palabra armoniosa en movimiento. Nahuatlactoli. Y como acá ya lo poseíste con el to de nuestro, tonahuatlactol. Nuestra palabra. Matitlactocan tonahuatlactol. Exacto. Matitlactocan tonahuatlacto. Hablemos nuestro idioma. ¿Va? Nocniguan, compañero. A ver, después, Rafa. Que nada. Matitlactocan tonahuatlactol. Quema. Cametzin, Chiquicuilo. Ye. Matitlactocan tonahuatlactol. Venga, cuál y no digo. Voy a quitar a uno tantito para meter otro. Roberto. Tema. Matitlactocan tonahuatlactol. Eso, ya le metiste el acento. Senka cuál y no digo. Después mis compañeros acá, Pamelatzin. Matitlactocan tonahuatlactoli. Tonahuatlactol. A ver otra vez. Matitlactocan tonahuatlactol. No olviden el acento prosódico, penúltima sílaba. En tla, en to. Matitlactocan tonahuatlactol. Matitlactocan tonahuatlactol. Ajá, exacto. Polimorfa, sí. Matitlactocan Tonahuatlactol. Matitlactocan tonahuatlactol. Sí, es difícil las primeras veces leer náhuatl, ¿eh? Que uno no está acostumbrado a esas combinaciones de letras. No, Matitlactocan tonahuatlactol. qué macatzi. Entonces ya lo tenemos todo. Ya sabemos nada más repasar para que le tomes foto. Íñigo, Andrés, Yeso, Sí, señor. Roberto, no lo tienen. Prefijos posesivos. No, mío, mo, tuyo, y, su de él o ella, to, nuestro, amo de ustedes, in de ellos o ellas, y te de alguien. Ahora, esos se ocupan con los sustantivos. Mamá, papá, perro, casa, bocina, batería, mesa, vaso, todo eso se puede poseer. En este caso vamos a ver parentescos porque vamos a ver diálogos. Parentescos. Nantli, madre. Tactli, padre. Colli, abuelo. Sigtli, abuela. Ikniuchtli, hermana, hermano, carnal, carnala, carnalo, brother, sister, y todo lo que se te ocurra. Chichi, perro. Y al final, sufijos plurales y reverenciales. Guan, plural sin reverenciar. Sin, reverencial singular. Tzitzinguan, reverencial plural. Estos solo se ocupan cuando el sustantivo está con prefijo posesivo. Los últimos, sufijos reverenciales. Ahora, ¿cómo dirías, carnal, Íñigo, usando esta tabla? Mi mamá. Nonantli. Prende tu micrófono, carnal. Nonantli. Nonantli. Ahora, Rafa, cuando un sustantivo, carnal, aparece, ¿qué le sucede cuando lo aglutinamos, hermano? Recuérdales a nuestros compañeros. Se va la parte final, Se va el sufijo. ¿Cuál es el sufijo de un sustantivo? El tli, el i, el tl y el in. Siempre van a ir al final de la palabra. Cuando lo aglutinen ese sustantivo con un prefijo, con un sustantivo, con un verbo, etcétera,
se va a ir ese final. Entonces no es nonantli. ¿Cómo dirías? Nonantli. Nonan, nada más. Nonan. Pero es tu mamá, Nonan. carnal. No le puedes hablar bien pincheñero. Entonces le tienes que meter el reverencial. ¿Cuál es el reverencial? En este caso mete el reverencial singular. Nonantzin. Oh. Nonantzin, mi mamá. Así se dice mamá. ¿Cómo decimos, Íñigo, tu mamá? Monantzin. Monantzin, carnal, así. Su mamá de él o ella. Sigue la tabla, carnal. Ah, va. Y Nonantzin. No. Inantzin. Inantzin. Inantzin, su de él o ella, su mamá de él o de ella. ¿Cómo decimos nuestra mamá? ¿Ya entiende de dónde viene Tonantzin? Sí. ¿Ya vieron dónde viene la Tonantzin? ¿Se han escuchado esa palabra de Tonantzin? El 12 de diciembre todos la dicen. Tonantzin. Tonantzin, to, nuestro, nuestra, nan, mamá, sin reverencial. Tonantzin. ¿Cómo decimos su mamá de ustedes? Amonantzin. Amonantzin, Senka Kuali. La mamá de ellos. Inantzin. Inantzin, doble N, Inantzin. Inantzin. Si no le pones doble N va a parecer que estás diciendo su mamá de él o ella. Y es de ellos o ellas. Inantzin. ¿Y la mamá de alguien? Tenantzin. Tenantzin. La mamá de es indefinido. Sabemos que es mamá, pero no es de ninguno de nosotros. Es de alguien. Tenantzin. Ahora, ¿cómo diríamos, Andrés, siguiendo esa, ¿sale? ¿Cómo diríamos nuestras mamás? Voy. ¿Qué reverencial ocuparías? Tonantzintzinguan. Ahí está, carnal. Tonatzintzingwan. Ahora ven lo de Tohuehuetetzitzinguan. De todos. Tohuehuete, viejas piedras, tzitzinguan, que es el sufijo. Tohuehuete, no es Tohuehuetetzitzinguan. ¿Sale? ¿Sí va quedando claro? A ver, ya lo logró Íñigo. A ver, Yeso, hazlo con abuela. Conjúgalos todos. Es el mismo procedimiento. Solo te estoy buscando. Abuela es Sintli. Sichtli, con H, Sichtli. Ok. Sichtli. Y luego entonces, Como dices, mi abuela. no sí, sin. Senka Kuali, tu abuela. Espérate, déjame lo estoy apuntando porque luego Mositzin. Mosixin, Senka, su abuela de él o de ella. Y Sitzin, Nuestra abuela, Tositzin, la abuela de ustedes. Amositzin, La abuela de ellos, ellas. Insitzin, La abuela de alguien. Tesitzin. Ahí está, carnala. Nuestras abuelas. ¿Cómo diríamos nuestras abuelas? Tositzin. No, acuérdate, ahí ocupas porque una cosa es ajá. Una cosa es nuestra abuela y otra cosa es nuestras abuelas. Tosi. O sea, Tosi es. Sí, Tosi, y le agregas. Tosi. Sí, Tositzitzinguan. Totsitzitzinguan. Senka Kuali Nogniu. ¿Sí? Eso me lo voy a apuntar, está muy bueno. Va.
A ver, ¿qué te parece, Roberto? Roberto, lo haces con Ikniuchtli. Hermana, hermano. Va. Ikniuchtli es Noniutzin, Exacto, pero ¿das la traducción? mi hermano. Ajá. Moyutzin, tu hermano. Ajá. Iutzin, No, ahí agrega doble I. Ikniuxin. Iuxin. Ikniuxin. Tiene una C. Ikniuxin. Igniuxin. Ajá. To Igniuxin. Di la traducción, no lo olvides. Nuestro hermano, Ajá. nuestra hermana, Amo Igniuxin, su hermano o su hermana. ¿De quién? De ustedes. De ustedes, muy bien. Igniuxin, Ajá. hermana de ellos o ellas. Ajá. Y Te Igniuxin, Ajá. hermana o hermano de alguien. De alguien, exacto. ¿Cómo diríamos las hermanas de ellos? Las hermanas de ellos. New. Si hagan ustedes en su memoria. Igniuxin, Igniuxin, No, Inuxixinxiwan, ¿no? Ajá. Igniutzitzinguan. Igniuxixiguan. Igniutzitzinguan. Inuxitziwan. Ajá. Ahora di, las hermanas de ellas están bien bonitas. O de ellos. Igniuxixiguan. Cuacuatzin. Senca Cuacualtzin. ¿Es hermanas y hermanos? Senca Sí. Cuacuatzin. Acá tiene una duda nuestra carnala polimorfa. En el náhuatl, curiosamente, para decir hermano, hermana, carnal, carnal, brother, sister, amigo, amiga, es el mismo sustantivo. No hay una diferencia entre que sean de la sangre o que sean amigos. No hay una diferencia. No olviden eso. No olviden que Igniuchtli es hermano, hermana, carnal, carnala, amigo, amigo, valedor, valedora. No solamente tiene que haber un parentesco de sangre. Ellos se veían como hermanos todos. ¿Sale? Muy bien, carnal. Y ya cada quien quiere hacer el ejercicio, hermanos. Con perro. ¿Quién lo hace, compañeros? ¿Y también se hace reverencial? Sí. Sí, también al perrito se le habla con amor. De hecho, ya le hablan con más amor a los perros que a los hijos. Cámara, hijo de tu puta madre, ponte a hacer la tarea. Ay, mi perrito, Claro, ¿qué iba a decir? mi amor. Me cambian por el perro. Los perrijos. A ver, entonces, ¿quién lo dice, carnales? El de perrito. A ver, déjame intentarlo. No chichitzin, Y traducción. mi perro. Mi Mi perrito precioso. Sí, sí, mi sí. perro, mi bello perro. Ajá. Mi perrito. Mi perrito. Mo chichitzin, tu perrito. Y chichitzin, su perrito. Tu chichitzin, To. to chichitzin, nuestro perrito. Amo chichitzin, su perrito. Y ¿De quién? de ellos. No, de ustedes. Su perrito de ustedes. Ajá. Amo chichitzin, su perrito de ustedes. In chichitzin, de ellos, el perro de ellos, su perrito de ellos. Te chichitzin, su perrito de alguien, Sí. perrito de alguien. ¿Cómo le podríamos decir a los perros callejeros? Techichinquinxiwan.
¿Cómo le diríamos a los perritos callejeros? Ah, techichitziguan. Techichitzinguan. Los perritos de alguien, unos hijos de puta que nos decís, güey. ¿Y en qué contexto, por ejemplo, Igual. se usa el plural sin reverenciar? ¿En qué contexto se... Ah, pues si no lo quieres reverenciar nada más. Ah, sí, como los perros. como que te queda mal el perrito y ya. Sí, así, o sea, el tzitzinguan es como para darle un grado de amor, Ajá. aprecio. Y si lo dices así frío, pues lo dices O sea, una connotación. techichiguan. Chichiguan. Techichiguan. Los perros. Ajá. Los de la Sí. calle. Sí, perros sin amor, güey. Perros sin amor. Perros Sí. sin reverencia. Techichiguan, perros de la calle. Perros sin amor. Chichiguan. Dando el punto por hacerse. ¿Sale? Entonces ya lo entendieron. Por eso son importantes las tablitas, porque las tablitas hacen este juego. Sí. ¿Vale? Ya nomás vas mezclando y vas viendo qué. Pero no acuerden que estos sufijos wan, sin y tzitzinguan son para sustantivos, no para verbos. Los verbos se reverencian de otra forma. Muy similar, pero es de otra forma. ¿Vale? Ok, podemos continuar. Siguiente página. Ahora sí vamos a entrar a hablar náhuatl. Mati tlactocan, tonahuatlactol, tetlacpalolistli. Saludos. Prefijo y parentesco, respuesta. Kentika, ¿cómo estás? Kentimoyetztika, ¿cómo está usted? No es lo mismo que le digas a tu compa, ¿cómo estás? A que te topes a tu abuelo y le llegue, ¿cómo estás? Bueno, a lo mejor sí hay esa confianza, ¿no? Pero la tradición, Kentika es como más para los compas. Más para los compas. Apliquen la que yo así, fotito por fotito y miren. Ahora sí les puse traducción en español para que no digan. ¿Sale? Kentimoyetztika, ¿cómo está usted? Kenancate, ¿cómo están ustedes? Kentimohuica, ¿cómo te has comportado, güey? No, no mames, el día que te digan esa sí, ya valiste verga, güey. Algo hiciste, güey. Si un día un abuelo, alguien te dice Kentimohuica, hay un canto en Kentimohuica, tepe, yao teca, mexica, Kentimohuica, tepe, yao sigua, ¿cómo te has comportado en el pueblo? Guerrero mexica, ¿cómo te has comportado en el pueblo? Guerrera mexica, güey. Fuerte. O sea, está muy cabrón, güey. O sea, si ya te dicen cómo te has comportado, güey, algo hiciste, valiste verga, güey. Sé honesto, güey, ya lo saben todos. Ya valió verga, ¿no? Trata de no disfrazarlo, güey. ¿Sí? Kentimohuica. Huica es llevar, conducir. O sea, si tú dices, conduzco un carro, ocupas el huica. Pero cuando tiene el mo, que es un prefijo reflexivo, habla de cómo tú a ti mismo te conduces. ¿Sí? ¿Cómo te has comportado? Y después, Kentimo Mati Ashkan, ¿cómo te sientes ahora o hoy? Campaca, ¿dónde está? Tenemos prefijo y parentesco. No, mo, y, to, amo, in, amo, te. Mío, tuyo, su de él, nuestro, de ustedes, de ellos. Y repetí ahí el de ustedes y el de alguien. ¿Vale? Y después tenemos Nantli, y les voy a poner ahí como su contrario, no su contrario, su pareja o su, no sé, decirlo. Nantli, mamá, Tactli, papá. Aguit, tía. Tlachtli, tío. Coli, abuelo. Sictli, abuela. Igniuctli, ya dijimos que es para muchas cosas. Y otra de mascotas. Chichi, perro, mistón. Gato. 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 Sí, es más fácil ver en una casa a perros y gatos conviviendo que a perros y ratas o a ratas y gatos, ¿no? Es más común ver convivir al perro y al gato, como en este sentido, ¿no? Y están las respuestas. Quali, bien. Senka Quali, excelente. Agmo Quali, no bien o mal.
Niyolpajpaqui, estoy feliz, yo. Niyolcocoa, estoy triste, ahí ya está conjugado. Cualitlazocamati, bien, gracias. Sancuayoltica, más o menos. ¿Sale? A ver, vamos a poner a dialogar. ¿Sale? A los más avanzados primero. Rafa, prende tu micrófono, hermano. ¿Sale? Contra Pamela. Dale, Pamela. ¿Sale? ¿Lista, Pamela? Tú le vas a preguntar, Rafa, lo que quieras de aquí. ¿Ok? Y ella tiene que responder. Pero acuérdate, aquí en qué tica es cómo estás. Si quieres preguntar cómo está su mamá, su papá, ¿qué tienes que hacer? Cambiar el prefijo ¿qué? De parentesco. De sujeto, que está acá. Acá. Ni, ti, ausencia, ti, am. ¿Sí? Ni ¿Te titi. acuerdas? ¿Qué no? En este caso, ¿qué tica es de tú? ¿Cómo tú estás? ¿Qué no? ¿Cómo decimos cómo está él? Que Pero bueno, ajá. Kenka. Kenka. ¿Puedes poner la Kenka. otra diapositiva, por favor? Sí. Estos son otros saludos. Aguántenme con esta. Y esta es la de, a ver, tómenle foto a esa que es muy importante también. Ajá, es la que los iba a hacer. Eso. Tómenle a una por una, a las tres, no para que las tengan bien por separado y las pueden imprimir. Ahí está. Sujeto. Objeto. Reflexivo. No, güey, siempre salimos bien pinches drogados de aquí sin drogarnos, güey. Saquen. Chiquiza, Tropeli. Igual y así entiendo. Very good. Chiquiza, saque. Chiquiza, saca. ¿Quién? Chiquiza, saca. ¿Chiquiza? Chiquiza, Cálmate, Tropeli. Caticochi. Saca el dulce. Ya saben que el marihuana es un nombre propio, entonces no hay forma de traducirlo, se dice marihuana. Chiquiza marihuana, chiquiza puedes decir hierba, chiquiza malinali, ¿sí? Yo me gusta para que lo entiendan menos todavía quienes lo vean, les digo tzopelic. Tzopelic quiere decir dulce. Chiquiza tzopeli, ¿no? Saca el dulce, ¿no? ¿Sale? Entonces ya tienen ahí, va. Entonces empezamos. Pamela Tzin, habla con tu compañero, él te va a preguntar cómo estás, y tú le tienes que responder que estás bien, que no estás bien, si estás triste, si estás feliz, etcétera, ¿vale? Va, carnal, empezamos, Rafa. Piali, Pamela. Yali. Kenintika. Senkakuali. Senkakuali, no. Ajá. Ahora dile, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo se dice y? No, ¿cómo se dice y? ¿Cómo se dice tú? Igual. Pronombre personal, muy bien. Igual tegual. Tegual. Ten, ahora la pregunta. Ajá. Igual tegual kentika. Pueden inventar, ¿eh? Sancuayoltica. Sancuayoltica, más o menos. Tú le preguntas, ¿por qué? ¿Cómo se pregunta por qué para pregunta? Y pampa es ¿por qué para respuesta? Como because, ¿no? Que es para igual, es para pregunta. Pues lo mismo, para respuesta es pampa y para pregunta es pleica. ¿Cómo? Pleica. 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 ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, mi carnal?
Que no, que Ahí sería no, Pampa por Pampa, porque que bueno, ¿cómo diría? Hace mucho calor. muero de calor. Tonalmiki, Pampa Tonalmiki, ni Tonalmiki, ni Tonalmiki, Pampa ni porque yo estoy Tonalmiki. muriendo de calor. O sea, tona es de Que calor no. y de morir. Muero de Con el Mickey. Tonamiki. Con el Mickey. Dona mía. ¿Cómo se dice beber? Beber, Ajá, tomar. tomar. Ah, Ajá, ¿qué le quieres preguntar? no, no le quiero preguntar, le quiero decir. Bebe agua. Chiqui, Atzin, Chiqui Atzintli, Chiquiatsin, Dios mío. Agmo, y ya te ves, Agmo, Nigneki, Achichikostik. No quiero agua, yo quiero cerveza, ¿sí? Que na. Así como el Cana que nos presumió su caguamota y su bello dulce. Aquí lo estoy viendo en pantalla. Este video es rascahuele, Sí. Que na. ¿vale? ¿Sí? Vamos como entendiendo, ¿vale? Para empezar, vean, es lo básico y es, si no me sé los prefijos y las cosas, pues se vuelve un pedo, ¿no? Porque puedes preguntar cualquier cosa, todo mal dirigido, ¿vale? A ver, Yeso, ¿qué Wicca Nogniu? ¿Quién Timohuica no vio? ¿Quién Timohuica? Espera. ¿Qué te pregunté? ¿Cómo me porto? Ajá, ¿cómo te has comportado? Ajá. ¿Tú qué puedes responder? Allá están las respuestas del lado derecho. Algunas opciones. Amacuali. Agmocuali. Tleika Nogniu. Tleika Agmocuali. Tleika, no sé qué es. Tleika es por qué para pregunta. Ok, espérate. Pues sí, lo acabo de apuntar, ¿verdad? Es con T. Lo apunté con P. Ajá, Tleika. Tleika. Pampa. Ajá. Pampani. ¿Qué quieres Nica. decir? ¿Qué quieres decir? Porque Nica. Porque No, aquí debe estoy. menos decir Nica. Sí, está bien, porque aquí estoy. Aquí estoy triste. Porque, o sea, lo que diría es porque así está más padre, porque así es chido. Tleika. Ajá. Tleika. Sencacuali, acuérdate, es muy bien, excelente y puede ser padre, a toda madre. O sea, ¿Cómo? el Sencacuali puede ser padre, a toda madre, chido, perfecto, excelente. Entonces, o sea, en español tenemos 30,000 formas de decir que estamos bien. En agua son menos. Sencacuali. Ajá. ¿Así? ¿Contestó? Pampa Nechpactia, porque Pampa Nechpactia, porque a mí me gusta Nicanca Sanehuatl, porque solo a mí me gusta estar conmigo. ¿Ves? Pero vuelvo a repetir, eso ya te da más vocabulario y pero tienes que utilizar todos los prefijos y sufijos. Por eso es importante que los memoricen. Sí, pues. ¿Vale? Sí, va. A ver, Kame. A ver, Kentimo Mati Ashka Nogniu. Sencacuali Nogniu. Trata de continuar diálogo. Sencacuali Nogniu. Tehuan. Tehuat. Iguantehuat. Actehuat, puedes decir también. Iguantehuan. Iguantehuat, ¿y tú? Iguantehuan Nogniu.
Pues, exacto. Y tú, mi carnal, ¿cuál es clase Kamati, no? Ni Momashtir, Yankui, Tlamashtil, ni Jay, y Nika Nipan, Lacali, no? Senka ni Papati, Pampa, Towan, Nowan, Nostin, Topniwan. Estoy muy feliz, carnales, aquí en el Tlancali dando la clase número 3 y también de estar junto a ustedes, o sea, de que ustedes están conmigo. Se me hace feliz que ustedes estén conmigo. Igual quiere decir junto a él. No, quiere decir junto a mí. Mowan, a ti, igual junto a él. Towan junto a nosotros. A Mowan junto a ustedes. Apaguen su micrófono para que no haga este efecto. ¿Vale? Ahora, ¿cree que alguien de ustedes pueda preguntarle? Es que yo sí puedo hacerlo, pero a ustedes todavía les falta un buen. ¿Cómo está su mamá? Para decir, por ejemplo, ¿cómo están tus papás? Mamá y tu papá, vas a decir, Kenankat o Kenankate o Kenkate, más bien Kenkate, ¿cómo están ellos? No taxin y guanonansin. Porque miren, es que es importante, vean, esta tablita, por eso les digo que es la más importante que se aprendan, esta, carnales. Ni es yo, ti es tú. Este porcentaje, no encontré un puto signo de prohibido o de ausencia, pero significa no hay nada. O sea, no se escribe nada. Él o ella. Ti con H al final, nosotros. Am con H al final, ustedes. Y ausencia con H al final, ellos hacen acción. Reciben acción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es el prefijo sujeto. El prefijo objeto va después del prefijo sujeto. Nech, a mí me. Mitz, a ti te. Ki, a él, a ella le. Tech, a nosotros nos. Amech, a ustedes les. Kin o Kim, a ellos les. Te, a alguien le. Tla, a alguien le. Por ejemplo, el verbo es tlazoctla. Amar, lo voy a poner en el comentario, para hacer ejercicio con el verbo amar. ¿Va? Espérenme, déjalo pongo en comentario. La soctla es amar. Y vamos a poner otro. Ilkawa es recordar. Con esos dos verbos vamos a trabajar esta tabla. Y lo ponemos y acá. Ahora sí. Tlazoctla, amar. Ilkawa, recordar. Ok. ¿Cómo dirías yo te amo? Necesitas en este caso, como es un verbo transitivo, todos los verbos necesitan de sujeto. Todos van a llevar sujeto. Pero cuando son transitivos llevan objeto. Tienes que dirigir, porque para amar necesitas a quien amar. ¿Qué pasó? ¿Cómo dirías yo te amo o te amo? No, pero es yo primero. Ni, luego a ti. No los oigo. Ni, Maldita sea. ni mitz. Tlazoctla. Ni mitz tlazoctla. Mitz. M-I-T-Z. Ni mitz tlazoctla. Yo te amo.
¿Cómo se dice yo la amo? A ver allá. Si Nimitztlazoctla es yo te amo, ¿cómo diríamos yo la amo? Niquitlazoctla, pero ahí es donde van a ocupar la eufonía. ¿Qué suena mejor? ¿Qué suena Niquitlazoctla o Nictlazoctla? Por eso dice ki o se de casa. ¿Qué ponía? ¿Cómo? Ajá, eufonía, o sea, cómo suena mejor. ¿Cómo suena mejor para la garganta? Niquitlazoctla o Nictlazoctla. Nictlazoctla. Nictlazoctla, yo la amo. ¿Cómo decimos? Yo los amo a ustedes. No, a ustedes. Niamechtlazoctla. Pero lleva un H al final, entonces significa que al final tienes que pronunciar tlazoctla. Niamechtlazoctla. O namech. En este caso, cuando está el amech, se va la i del ni y dices namech. Namechtlazoctla. Yo los amo a ustedes, a todos. Así yo hacia todos ustedes, a los que están en pantalla y aquí, Namechtlazoctla Nocniwan. Pues sí lo dicen en algunas regiones, pero es lo mismo. Namechtlazoctla, ya lo entiendes. Suena bonito el lago. Namechtlazoctla. ¿Cómo decimos? Yo los amo a ellas. A todas. Jaja. Niquimtazotla. Así, carnal. Nada más la H al final. Niquintlazoctla. Niquimtlazotla. Yo las amo. Nostin Niquitlazoctla. Yo las amo a todas o a todos, ¿no? Porque eso es todos o todas. Si vas a especificar mujer, hombre, a todos los perros, a todas las casas. En este caso, por ejemplo, ¿por qué es la variante entre kin y kin? Es lo mismo. Kin va a ser para todas las consonantes, a excepción de las labiales M y P. Y kim para todas las vocales, que los verbos que empiecen con vocal o con las labiales M y P. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Cómo se dice yo amo a alguien cuando no quiero decir a quién? Nitlazotla. No, a alguien, no algo, a alguien. Ni tetlazoctla. Yo amo algo. Ni tetlazoctla. Nitlazotla. Yo amar bien a alguien. Yo amo a alguien. Cuando preguntan, ¿a quién? Ajá. ¿A quién? Tiquintlazoctla o tiquintlazoctla. ¿A quién amas, no? Titetlazoctla. A alguien. Y yo no amo a nadie. Nada más le pones el acmo. Acmo es la negación. Entonces dices primero acmo. Acmo ni tetlazoctla. Yo no amo a nadie, a alguien, ¿no? Okay. ¿Y cómo decimos yo amo algo? Ese algo puede ser una esencia, el gran espíritu, un olor. Nitlatlazoctla. ¿Va? Pero ese es solamente el ni. Y ahora la respuesta, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué no lo quise conjugar con Ninechtlazochtla, yo a mí me amo, y Nitechtlazochtla, yo a nosotros nos amo? Suena cagado, ¿no? Sí. Escuchen, cuando las acciones van a recaer en uno mismo, no se ocupan los objetos, se ocupan los reflexivos. Entonces, para decir yo me amo, digo Ninotlazochtla. Para decir nosotros o yo los amo, pero es que yo los amo suena raro, eso no se puede, ¿no? No, yo pues, a nosotros los amo, sí. ¿Sí? A nosotros, to. O sí, o nosotros. Nitotlazotla. Ajá, Nitotlazoctla.
Pero suena rara la conjugación, o sea, la respuesta, ¿no? A mí Yo a nosotros nos amo. porque estamos padres. Ajá. Yo a nosotros nos amo, te incluyes tú. Yo nos amo. Ajá. Yo nos amo. O sea, sí se puede. O sea, yo nos amo. Así sale. Lo estamos diciendo así, literalmente. ¿Vale? Entonces, cuando sea para uno mismo, o para nosotros mismos, o para ustedes mismos, o para ti mismo, ¿cómo dirías tú te amas? Las personas están de la siguiente forma. En el 1 del sujeto, yo. 2, tú. 3, él. 4, nosotros. 5, ustedes. 6, ellos, del sujeto. Tienes la... No, ¿cómo? Tú te amas. Timotlazoctla. Timotlazoctla, tú te amas. Agmo Timotlazoctla. ¿Qué dije ahí? ¿Tú no te amas? Cuish Agmo Timotlazoctla, ¿no? ¿Acaso tú no te amas? Déjalo. Yeshikilkawa. Ya. No. Sí, Yeshikilkawa, ya déjalo. Amiga, date cuenta. Sí, ¿entienden? ¿Cómo ya empieza a haber diálogo? Sí, por eso es importante saber estas cositas y que las tengan siempre a la mano. Oye, Todo- pero yo no entendí una cosa. Como que, ¿ves estos que pusiste con el signo de porcentaje? Ajá. ¿Cuál es la? ¿No es como él, ella? Sí, él, ella hacen acción. Ahí te va. No tienen, No se pronuncia nada. ¿Qué se- significa esto, hermano? Ponme atención. Ajá. Todos los verbos en náhuatl vienen conjugados en la tercera persona. No existe el infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? Ar, ir. En náhuatl no existe el verbo amar. Si tú dices tlazoctla, ahí estás diciendo él o ella ama. Ya está conjugado en la tercera persona. Por eso es ausencia. Entonces, ¿cómo dirías? A ver, Íñigo, con eso mismo. ¿Cómo dirías él me ama o ella me ama? Aquí No, él. No, pero acuérdate que es primero el sujeto, no te vayas al objeto. Primero el sujeto, entonces el sujeto no lleva ¿qué? No lleva nada, no dices nada. ¿Cómo vas a decir a mí? Nech. Nechtlazoctla. Nechtlazoctla. Él me ama. Ella me ama. Nechtlazoctla. Él me ama. ¿Cómo dirías él te ama? Kitlazotla. Mitztlazoctla, solito, sin nada. ¿Cómo dices él a ella lo ama? Kitlazotla. Kitlazoctla, ahí sí se ocupa el ki, porque ni modo de decir tlazoctla, suena cagadísimo, ¿no? Entonces ahí sí se ocupa el ki, Kitlazoctla, él a ella ama. ¿Cómo decimos? Él a nosotros nos ama, o ella. Techtlazoctla. Kitlazotla. Él a ustedes los ama. Ametlazotla. Ametlazoctla. Él a ellos ama. Kimtlazotla. Él a alguien ama. Tectlazotla. Él a algo ama. Latlazotla. Ajá. Tlatlazoctla. ¿No? ¿Ya vieron? Así. ¿Cómo dices? Nosotros te amamos. Techtla. No. To. Nosotros es ti. Acuérdate. Timitztlazoctla. Nosotros a ti te amamos. ¿Cómo decimos? Nosotros lo amamos a ella. Nosotros amamos a ella. Somos dos, cabrón. ¿Qué hacemos, güey? Es Timotlazoctla. Tictlazoctla. Tictlazoctla. Nosotros a ella la amamos. ¿Cómo decimos?
¿Cómo decimos? Nosotros a ustedes los amamos o las amamos. Estamos en un bar y hay unas morras en aquella acá y unos vatos en la mesa de billar y nosotros llegamos a decirles, nosotros las amamos, morras. Tamech. Se quita la I, no las de acá, se quita la I. Sería Tamechtlazoctla. Nosotros a ustedes las amamos. O nosotras a ustedes los amamos. O nosotras a ustedes las amamos, o nosotros a ustedes los amamos. Si yo digo tú a ustedes, no, no es que eso no le dicen. Es que tú a ustedes suena raro, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos? Nosotros a ellas amamos. No, nosotros a ellas. Porque a ellas ya no están en la plática, están afuera. Tiquintlazoctla. Nosotros amamos a alguien. Es como Techmotlazotla. Sería nosotros amamos a ¿quién, güey? O sea, sería como... No sé, como ya se me fue ¿Qué la quieres onda. decir en español? Lo que tú dijiste, como nosotros las amamos a ella. Ajá. Entonces dices nosotros ti, a ellas o ellos kin, tiquintlazoctla, con H al final. Tiquintlazoctla. ¿Sí? Nosotros amamos a alguien indefinido o algunos. Titetlazoctla. Y nosotros amamos algo. Titlatlazoctla. ¿Sí? ¿Sí va quedando? Nada más es lo mismo. El ti conmigo suena raro, a mí y el ti con nosotros nos también suena raro. Se ocupa entonces para que se diga el inverso. Titotlazoctla, nos amamos. Titotlazoctla, nosotros nos amamos. Y si es ustedes, tampoco se usa. No, sería Anmotlazoctla, ustedes se aman. ¿Y el 6 cuál es? Ausencia. Ajá. Motlazoctla. Ellos se aman. Ellos se aman. Ya. Motlazoctla. Si dices Motlazoctla, ellos a ellos se aman. O sea, ellos a ellos mismos. Ajá. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda aquí para que les dejemos? Va el ejercicio con Ilcagua. ¿Sale? Empezamos con el más avanzado. Yo me quedé Sí, te escucho, Yeso. No me quedó nada claro por qué, o sea, quedó Tamechtlazotla a ustedes. ¿De dónde sacaste esa T? El T viene de ti, el cuarto del sujeto, ya lo viste. Ti es nosotros. Cuando se junta con Amech, que empieza con vocal, se va la I. Ok. Y queda Tamech. Ah, ok. Entonces queda Tamechtlazoctla. Ok. Por lo regular, todas cuando sea Amech, se va a ir la I del ni, del ti, del ti. Y obviamente nada más de esos tres. Se va la I, ¿vale? Ok. Con gracias. el Amech. Dices Namech, dices Tamech, dices Tamech, ¿vale? Sí, gracias. Va. ¿Alguna otra duda? Entonces también diría Antech o Antech, ajá. o Amtech. Antechtlazoctla, ¿qué sería? Antechtlazotla sería... No, ustedes. Espera, pero es que sí estoy tratando de agarrar la onda. Es ustedes. ¿Ustedes? Antech. ¿Ellos? Antech No, An es ustedes. Tech es a nosotros. ustedes a nosotros. Ok. Ajá. Ustedes a nosotros nos aman. O ustedes nos aman. ¿Cómo sería ustedes se aman a ustedes? Ustedes sería con el reflexivo. Cuando es a uno mismo, ocupan los reflexivos. Ya lo habíamos dicho. Amo tlazoctla. No, ustedes a ustedes se aman. ¿Sí? Está chida las drogas, saquen. Por ejemplo, para ustedes a nosotros. Ustedes. Ajá. Ustedes, primero an.
A nosotros, Tech. Antech, Tlazotla. ¿Sí? Ahora sí, va, hago el primero con Ilcagua, con Ni. Va. Es lo mismo. Cuando lo hago a mí mismo, me voy a reflexivo. Entonces va. Nino, Ilcagua. Yo me recuerdo. Nimitz, Ilcagua. Yo te recuerdo. Ilcagua. Yo la recuerdo a ella. Namech Ilcagua. Yo los recuerdo a ustedes. Nikimikawa. Yo los recuerdo a ellas. Nite Ilcagua, yo recuerdo a alguien o a algunos. Nitla Ilcagua, yo recuerdo algo. Nitla Ilcagua, yo recuerdo algo. Sale. Rafatzin, jálate con el siguiente. Tú. Sería Timoilcagua. Timoilcagua, ¿eso qué viene haciendo? Tú a ti te recuerdas. Ok, tú te recuerdas. Ajá, te falta uno de objeto. En orden. Trata de ir del 1 al 8 y deja de ocupar el que no se ocupa. Tinechilcagua. Tinechilcagua, Tlenquitoneki, ¿qué quiere decir? Tú me recuerdas, a mí me recuerdas. Muy bien, ¿sí? Ya va el segundo, fue el que dijiste primero. Vuélvelo a decir. Timoilcagua. Ahí es reflexivo. Está haciendo así a sí mismo. ¿Te recuerda? Tiquilcagua. Tiquilcagua, ¿qué quiere decir? Tú lo recuerdas a él o a ella. Ajá. Titechilcagua. Ajá. Tú nos recuerdas. Tú nos recuerdas, muy bien. Anmechilcagua. ¿Eso qué es? Tú a ellos los recuerdas. Eso es ustedes. A ustedes, perdón. Tú a ustedes los recuerdas. Suena raro, ¿no? Ajá. Entonces ese no se usa, carnal. De acuerdo. Sería entonces, ¿cambiaría por reflexivo o ese ya no? No, ese ya no, carnal. Porque si dices Timoilcagua, pues suena como tú a... No, es que Timoilcagua es tú a ti te recuerdas. Por más que lo quieras pasar al modo de ustedes, tú a ustedes se recuerdan, tú a ustedes, no sé. Sí. Sería a ustedes se recuerdan a ustedes, sería lo formal. Y no, estamos en tú. Ajá, terminamos, carnal. Sería Te pasas al sexto. Ajá, Tiquilcagua. Ajá. Tú los recuerdas a ellos o a ellas. Ajá. Y Teilcagua, tú recuerdas a alguien. Ajá. Y Tlailcagua, tú recuerdas algo. Va, muy bien. Va, Pamelatzin, con la tercera persona. Él, ella. Nechilcagua. Ajá. Nechilcagua sería... él me recuerda. Él me recuerda, muy bien. Mitzilcagua. Ajá. Él te recuerda. Sí, él te recuerda a ti. Silcagua. Quilcagua. Quilcagua, muy bien. Quilcagua. Él se recuerda. No, él recuerda a ella. Recuerda
Ah, sí, claro. Ahorita van a entender algo de la tercera persona. Ah, sería Kimoikawa. Él No. se recuerda, ¿no? No, porque aquí ya está aquí él. Ah. Él a ella. Claro, ¿por qué no? Sí, es el día. Ajá, entonces, Quilcagua, él a ella recuerda. Él se recuerda. Sería Moilcagua. Ya. O ella se recuerda a ella. Ajá. Hablando de ella. De ella misma. O sea que en la tercera persona del singular y del plural se va a poder conjugar con los 8 objetos y de manera reflexiva, aparte. Solo la tercera persona, las otras dos tienen como prohibiciones. ¿Sí? Síguele. Sería Techilcagua. Ajá, Ella nos recuerda. ajá. Amechilcagua. Amechilcagua. No, Él o ella los recuerda. a ustedes. Muy bien. Ah, ya, claro, sí. A ustedes. No, él o ella ¿Tiene a algo? ustedes. Estamos en el 3, él, ella, sin prefijo, no dice nada. Otra vez, no puede ser. Quinilcagua. Ajá, Es él nos recuerda a ellos. a ellos, muy bien. Luego el último sería Teincagua, que sería él recuerda A alguien, exacto, te falta el último. Tlailcagua, él recuerda algo. Entonces tenemos 9 conjugaciones en tiempo presente con las terceras personas de él, ella y de ellos, ellas. La 3 de sujeto, Íñigo, y la 6 de sujeto. Esas se van a poder conjugar sin broncas con las 8 y con la de enfrente, a él mismo, a ellos mismos. ¿Vale? Ahora sí, a ver, ¿quién de ustedes, hermanos, se avienta el cuarto? ¿Quién dice yo? No huyan, cobardes. Y el verbo y el H al final, porque estos que son plural. ¿Quién de ustedes, hermanos? Nosotros. A ver, ¿Quién se la quita? Va, Andrés. ¡Eh! Va, carnal. Tinech Ilcagua. Ahora tradúcelo. Quilcagua. Nosotros te recordamos. No, ahí es, nosotros a mí me recuerdan. No suena, ese no funciona. Nosotros a mí no. Sí, síguele. Tino sería Tino Ilcagua. Ajá, ahorita Entonces, seguimos. sería Timis Ilcagua. Timich. Ajá, bueno. Sí, sí, síguele, carnal. Timich Ilcagua. ¿Qué sería? Nosotros a ti te recordamos. Muy bien. Ajá, Tino Ilcagua. Después. Acuérdate que de estos, el 4, Ilcagua. 5 y el 6, aumentale la H al final. Siempre que hagas 4, 5 y 6, va H al final. Pero bueno, Ajá. Sí, en el 3, ¿no? Timilcagua. sí, en todas. Tiquilcagua. Ajá, Nosotros a ellos, bueno, a él lo recordamos. sí. Luego Tiquilcagua. Ah, no, pero ese no tiene sentido. No, sería con él, Ajá. Sí, a ver. Lo con sería, el reflexivo. sí, sería Tito Ilcagua. Tito Icagua, ¿qué quiere decir? Nosotros nos recordamos. Sí, muy bien, nosotros nos recordamos. Después, Voy. Tía Mexicagua. Ajá. Nosotros a ustedes los recordamos. exacto. Tiquinilcagua. Sí, Nosotros a ellos los recordamos. Bueno, Muy bien. nosotros a ellas las recordamos. Timilcagua. Tite Ilcagua. Nosotros recordamos a alguien. Y Titla Ilcagua, nosotros recordamos a algo. algo. ¿Vale? Ahí está, carnal. Senka.
¿Quién es el que sigue, hermanos? ¿Quién quiere aventarse el de ustedes? Vas, güey. ¿Qué más? ¿Ya salió, carnales? No. Sale, papi, Padre Santo, échale. Es Va, Yeso, o ya sea, habló Yeso, empezaría va, por ejemplo, Yeso. Dale, empieza con el 5. Am, pero con H al ayúdenme final. porque Tú échale y te vamos resolviendo dudas como leches. An, Ujú. Mech, Ajá, Ilcagua. Anechilcagua, ¿qué quiere decir? Ellos, No, es am, es ustedes. perdón, ustedes a mí me recuerdan. Ajá, muy bien. Por películas como. Ah. Ustedes me recuerdan por películas como. Por canciones como. Sí, ¿no? An Mitzilcagua. A ver, tradúcelo. Ustedes a ti te recuerdan. Eso suena lógico, ese va anulado. Ustedes a ti te recuerdan. Ok. Sí. Claro. Ustedes te recuerdan. Entonces, amo. Sí. Entonces, ese 2 no se puede, pásate al 3. Anki Ilcagua. Ajá. Ustedes a él lo recuerdan Ajá. por películas como. Exacto. Ajá. Bruce. Espérate. Antech Ilcagua. Eso ya lo había dicho. No, pero sí, síguelo. Ante Chilcagua. Antech ¿Está bien? Ilcagua. Ustedes a nosotros nos Muy bien. recuerdan por películas Exacto. como. Ajá. Ya me hice bolas. Anamech Ilcagua. Ajá. Anamech Ilcagua es ustedes a ustedes Ajá. se recuerdan por películas. Eso está bien, pero acuérdate que cuando es Es ustedes a reflexivo. ustedes, nos ocupas el reflexivo, no ocupas el objeto. Entonces es ocupa el reflexivo del 5. Anmo Ilcagua. Exacto. ¿Y es Anmo? Amo o amo. Amo Ilcagua. Amo Ilcagua. Ustedes a ustedes se recuerdan por películas como. Exacto. Amo Ilcagua. Y luego, ante Ilcagua. Te faltó el de el 6, el de objeto 6. Sí. El de ellos, ellas. Ankin. ¿Sí? ¿Es esta? ¿Sí? Ankin Sí. Ilcagua. Ajá. Ustedes a ellos los recuerdan. Sí. Ante Ilcagua. Ustedes a alguien le recuerdan. Y Antla Ilcagua. Ustedes a algo le recuerdan. Algo recordaron. ¿Algo Ustedes algo recuerdan. O recuerdan algo. Ustedes recuerdan algo, ¿va? ¿Ustedes ¿Sí? recuerdan? Antla Ilcagua. Va. Vamos con el último. ¿Quién se lo avienta? El más fácil de todos. A ver, acá es. Va, dale, carnal. Sería Nech Ilkawa. No, Ajá. no ¿Sí? sería Nech no Ilkawa. No, Nech, nada más. Nech Ilkawa. El 6 es ellos, ellas. Mitz Ilkawa. Sí, pero da la traducción, Íñigo, Ah, porfa. exacto. El primero. Sí, estás bien, en el primero estuviste bien. Ilkawa sería como ellos, ellas, a ti te recuerdan. Mitzilcagua, pero Nechilcagua. Pero íbamos en Mitzilcagua. Empieza otra vez del principio para no hacernos bolas. Desde el 6 y el 1. Nech Ilkawa. Ajá. Te recuerdan. No, ellos. Siempre trata de poner el prefijo de ellos. A mí me recuerdan. A ti me te recuerdan. Ajá. A mí me recuerdan. Ajá. Mitz Ilkawa.
a ti te recuerdan. Ellos a ti te recuerdan. Ellos a ti te recuerdan. Ah. Ki ilkawa. Ellos a ella le recuerdan. Ajá, la recuerda, ajá. ¿Qué era? Tech ilkawa. A ellos, a nosotros nos recuerdan. Exacto. Amech ilkawa. Ellos a ustedes les recuerdan. Senka. Ilkawa es ellos, a ellos les recuerdan. Acuérdate, ahí que fue. Sí, está bien. Está bien dicho. Ajá. Y luego es te ilkawa, ellos a alguien les recuerdan. Tla ilkawa, ellos a algo les recuerdan. ¿Cuál te faltó? Dime tú. Te faltó el reflexivo nada más. El 6 con el 6 de reflexivo. Pero ese no era como No, porque fíjate, no es lo mismo decir ellos a ellos recuerdan a decir ellos se recuerdan a ellos mismos. Ese es el reflexivo. El reflexivo es cuando es a ellos mismos. Si es de ellos a ellas, es kin ilkawa. Pero si es de ellas a ellas mismas, moilkawa. ¿Vale? Acuérdense que los sujetos 3 y 6 se van a poder con todos los objetos y con su propio reflexivo. ¿Vale? Entonces. De ahí fuera. Ajá, te escucho. No, es moilkawa, no kim ilkawa. No, pero si lo dices está bien, güey. Si dices kimilkawa, estás diciendo, escúchame bien. Kimilkawa, ellos a ellas recuerdan. Y cuando dices moilkawa, ellos se recuerdan. ¿Ves? No es lo mismo ellos, a ellos sé a ellos mismos. La palabra que le pones es, por eso dice al final, ellos sé, en los reflexivos, ¿ya se dieron cuenta? Ella sé, ellos, ella sé, ustedes sé, nosotros nos, a mí me, a ti te, es a uno mismo. ¿Sí? Pues bueno, carnales, tienen el cerebro como a punto de explotar, ya los vi. Están como Majin Buu cuando va a pelear con Goku y ya el pinche cerebro está a punto de dar lo último. Quería ver como estos saluditos. Tómenle foto, por favor, para que se los vayan aprendiendo. Intetlapaclolistli, el saludo. Tlanextica por la mañana. Teotlatica por la tarde. Y Yogualtica por la noche. Y se los van a aprender y ustedes de tarea van a darme y me van a decir cuál es la diferencia entre haber dicho Ken Otlayogualilo a Ken Otimotlayogualilo. Y tiene que ver justo con lo que vimos ahorita todo. Acuérdense, Ken, ¿qué significa? No, ¿cómo? Es la pregunta para cómo. Ken Otlathuililoc, ¿cómo amaneció? Ken Otimotlathuilti, ¿cómo amaneció usted? Ken Osemilhuitihuac, ¿cómo pasó el día? Ken Otisemilhuipanoltic, Ken Otimosemilhuelpanolticsino, ¿cómo ha pasado el día? Ken Otlayogualilo, ¿cómo se hizo llegar la noche? ¿Cómo Ken Otimotlayogualilo, cómo le ha oscurecido? Parece que es para la misma persona, pero no. Eso es lo que quiero que... ¿Respeto? ¿Cómo? ¿No es un tema de respeto? Mira, ahí te va. Ken Otlathuililoc tiene una O de pasado, pero en el prefijo de persona no tiene ni ti, ni am, ni los dos, es ti
Ni, ti y an, no los tiene. Tiene un ausencia. O Tlahuililoc es cómo amaneció, pero ahí le tienes que agregar tu papá, tu mamá, tu perrito, tu familia. Y en Ken o ti, aquí sí trae el de tú. Ken o Timotlalhuilti, cómo amaneció usted. Eso es lo que quiero que aprendan a ver. Parece que es lo mismo, pero a la primera le hace falta que le agregues tu mamá. ¿A quién se lo estás dirigiendo? Exacto. En los tres casos, por la tarde y por la noche, funciona igual. Abajo ya lo dirige hacia ti. Entonces, para que ya no digan, ¿cuál y yo, Wally? Estos son los saludos que hacen mis abuelos y nuestros abuelos. ¿Qué no te yo, O sea, si estoy preguntando. Ajá, así se están saludando. Ellos así se saludan. Por ejemplo, si te viera ahorita en la noche, ¿qué no te Gualilo, no? ¿Cómo te ha oscurecido? Hacen cacuali, no? ¿Sí? Está difícil, ¿eh? O Timotlayogualilo. Pero bueno, ¿ya le sacaron fotos? Esa es su tarea. Hacer diálogos con estos saludos. Por favor. Aquí tenemos otras preguntas. A estas preguntas, si se dan cuenta, tiene el tica, tú, timoyetztica, tú, pero en reverencial. Ancate, an, ustedes. Kentimo huica, tú otra vez. Kentimo mati, otra vez tú en ti. Campaca, ¿dónde está? Hay ausencia en el verbo ser estar. Él está. ¿Dónde está quién? Él, ella, ya preguntas por cosas. Campaca, no chichi, ¿qué dije? ¿Dónde está el perro? No, ¿dónde está mi perrito? ¿Dónde está mi perrito? Chichi. No, chichi. No, chichi. Mo chichi tuyo y chichi de ella, to chichi de nosotros, amo chichi de ustedes, inchichi de ellos, te chichi de alguien. ¿Sí? Entonces su tarea es hacer un pequeño diálogo con todo lo que vimos, amigos. Ya tienen las personas, ya tienen los acá, ya saben qué contestar. No se vayan a querer decir, está enfermo en el hospital, agonizando. No manchen, ¿no? O sea, con pedo sabemos decir mamá y ya queremos poner historia. No se vayan a historia, solamente para empezar a entender cómo va a funcionar. ¿Sale? Sencacuali. Pues, Sencacuali, Nogniwan, Yeotitlán, Quetotlamachtil, Tlazocamati, Momahuizotzin, Pampa, Mijiyotzin, Moclaxoltzin, Nica, Nica, Yancuitotlacayo. Y pues yo para cerrar, carnales, para terminar, pues ya saben, siempre terminamos con palabras, ¿sale? Pues vamos a dar palabra y ahorita poco a poco vamos a ir avanzando, ¿vale? Empezamos con mi carnal Íñigo, que fue muy puntual, la verdad, mi carnal, fue muy puntual a las 6, al 2 para las 6 ya estaba conectado ese güey, y a las 6 en punto ya estaba poniendo mensajes de ya estoy aquí, güey, y pues gracias, carnal. Vamos a terminar tu palabra, hermano. No, pues chido, gracias por compartir. Se me había olvidado decir cómo fue que caí como a este grupo. Entonces, como que yo toco con Ale Acosta de las así. Las hermanas, las cisternas. Como grabamos una rola contigo, pero yo nunca llegué. La de Axin. Ándale. Entonces, Axin Pampanostin. Sí me acuerdo. Y pues eso, pues chido compartir con la bandita del rock y pues sí, compartir el rock. Pues aquí andamos en el rock, mira, aquí pues sabemos 4 carnales que andamos en el rock and roll acá bien pesado. Trátense de meter, Pamela, ahí está el Andy, Paulimorfa, aquí está Pamelatzin, ¿no? Estamos todos y pues carnales, acá está Jessy, nuestra carnala Jessy Bulbo. Es un gustazo tener a alguien como Jessy Bulbo en compañía de la clase. Nos gusta tu hiperactividad. Ni modo.
¿Con qué más quieres cerrar, hermano? Tu última palabra para correr la palabra. No, pues chido, pues buena noche, que les sea chida la lección. A huevo, carnal, ahí estás, ¿sale? Bueno, mi carnal Andrés, Motlactolzin y mis tortillas Xiquilcahua. Pues, bueno, estuvo chido volver a retomar todo lo de los pronombres y que igual fue con la primera clase que entré que no he podido revisar. Pero creo que ya otra vez como que poco a poco me voy quitando el óxido y pues, chido por continuar con ese taller. Chido, carnal. Nosocamati, Noitkin Ogniu. Jesse Bulbotzin. Jesse. Tu palabra, Jesse. Tlatocamachi Palutzino. ¿Sí me oyen? Sí. ¿Ya eso fue todo? Pues ya dije, ni modo. Sí. Gracias, Carnala, de verdad, es una alegría tenerte. Eres como los pues niños en casa, causan alegría solo de verlos. Gracias, Carnala. Si quiero decir a todo mecate, luego me dices. Sí. Órale. Sí. Sencacuali. Sencacuali. Por ahí andan los cames. Came, Roberto, su palabra. Ican, Tlazucamati, Temasiani, Marcofelotzi, Tlazucamati, Nonihuatzi, Nochihuan, Ni Papilistli, Ican, Aguatlactoli, Ipanocase, Pari Yowalti. Tlazucamati, les traducimos, dice que gracias al profe, que gracias, que pasemos buena noche. Qué chido por la clase. Roberto. Quema, Temashtiani, Tlazucamati, Istudinjolo, Tlazucamati, Temashtiani, Kuali Yowali, Nogniu, Tlazucamati, muy agradecidos con todos por esta enseñanza, compañeros. Chido, carnal. Gracias. No olviden hacer tarea. Es la única manera de reafirmar. Ahí vamos. Nuestro carnal Tlamatini, filósofo Rafatzin. Que nada, Tlazucamati mía, yo también estoy muy agradecido con todas y todos, y con el profesor Marco Girón también. Está buena la clase y se viene como que lo complicado, pero pues vamos a darle. Y pues Así nada. Es. Tlazucamati, carnal. Muchas gracias por su palabra. Pues a nuestros carnales, los nuevos, a Polimorfa, su palabra, compañera. Ay, pues muchas gracias. Estoy muy emocionada. Gracias por compartir, por la paciencia. Maestro Marco Pelón, qué emoción estar aquí. No, mío. Matitlactocan, Tonahuatlacton. ¡Qué bacán, Nogniu! ¡Mochipa! Tlazucamati. Acá Landy Montes, muchas gracias. Pamelatzin. Tlazucamati mía, Tlazucamati Temashtiani, Tlazucamati Nogniu. Y pues a darle a estudiar. Gracias. Hey. Pues, Nogniwan, Yotitlan, que Totlamashtil, Tlazucamati, Momahuizotzin, Nochti Toniguan, Nochtin, Sencamiek Papakilistli, Timitzpapakilistli, Tehuantin, Nehuan Notocan, Ichicuaseolin, Yeotitlan, que Totlamashtil, Satepantitotasque, y Panchicuelli, Semilhuitl, Tlazucamati. No olviden tocar, no olviden ensayar, no olviden practicar. Las poquitas palabras que se sepan en náhuatl, díganlas constantemente, cámbienlas por español. En lugar de decir, ¡ay, en la madre!
hay el anantli. Está padre, está tactli, no sé, o sea, aunque no lo conjugues como es, pero es para que tu cerebro empieza a funcionar, ¿no? Entonces háganlo práctico, ¿no? No tenemos desafortunadamente con quién practicar y eso lo hace muy difícil. Y más si nos vemos una vez a la semana. Entonces, pues la única manera es que ustedes mismos se pongan a practicar ustedes mismos, ¿vale? Estas pequeñas palabras que vimos, intenten hacer algo. Yo amo a todos mis hermanos, ¿no? Y váyanle metiendo, ¿cómo se dice? Yo a todos los amo y mis hermanos, y hagan como yo amo a mi mamá, y como esas cosas que nos hacían hacer en el kinder. Y de ahí, conforme vayamos avanzando, van a poder crear mejores letras. Van a poder crear mejor la idea de lo que quieren decir. Y cuando lo escuche un nahuablante, se va a sentir agradecido por sus palabras bien producidas, bien pronunciadas, y les van a entender qué es lo principal, porque ya les he dicho esta historia. Yo una vez canté a mis abuelos en náhuatl cuando no tomaba clases, y me dijo mi abuela y mi abuelo, mis tías, qué bonito canto, qué idioma es. Y eso era por no pronunciar correctamente las palabras, ¿no? Entonces, el problema no es el idioma, el problema es la pronunciación, y que pues justo como se ha romantizado mucho el náhuatl, ya a la gente no le importa entrar en estos temas de lo reflexivo, de cómo dirigir la acción. ¿Ya vieron cómo la acción cambia? O sea, hicimos del verbo tlazoctla fácil como 38 conjugaciones. Entre las 6 personas, los objetos y los reflexivos. Si no es que más, creo que son 40. ¿No? Entonces imagínense, el verbo tlazoctla en el sentido presente 40 veces lo puedes decir de forma diferente. Y el verbo no cambia, lo que cambia es el prefijo sujeto y el objeto y el reflexivo. Por eso les digo que lo que tienen que aprenderse son los prefijos y los sufijos, porque ya después el vocabulario ya nada más va entrando en medio. Hoy lo hicimos con el verbo tlazoctla e ilcagua, pero puedes poner el verbo aguiltía, que es jugar, pero ese es reflexivo, ¿no? Lo puedes hacer con el verbo cogua, que es comprar, pero ese es un verbo transitivo. O sea, ya lo empiezas a ver y lo vamos a entender. Le seguimos con los verbos la otra semana. Creo que es importante entrar a verbos. Los verbos nos van a ayudar ya a hablar bien verga, ¿vale? Pues tlazocamati, carnales, nos vemos dentro de 8 días. Estudien, ya saben. Ahorita no tengo celular, disculpen, lo volví a regalar, entonces no sé dónde está, espero algún día regrese, y si no tengo que comprar uno. El pedo es que ahorita ando corto de feria y para comprarme uno es un pedo. Pero si no, por la computadora en las noches me voy a estar conectando y ahí les contesto todas las dudas que tengan, ¿vale? Nos vemos, carnales. Tlazocamati miak, satepantitoctasque. ¡Ah! Ahora sí, carnales, terminamos y le ponemos finalizar transmisión.